Esta mañana la palabra trata acerca de un tema que tenemos o hemos hablado en varias ocasiones acerca de la lucha espiritual que vive el ser humano. Todos los seres humanos o todos los cristianos tenemos una lucha espiritual y es necesario que nosotros conozcamos de qué se trata y cómo nosotros podemos enfrentar las, um, los ataques del enemigo en nuestras vidas. Cada cristiano, cuando se convierte obviamente a Cristo, va a tener muchos más ataques que los que tenía una persona en el mundo. Una persona en el mundo, de alguna manera, ya tiene muchos ataques y de alguna manera no tiene la relación con el Señor. Pero cuando nosotros los cristianos hemos tomado una decisión de fe en nuestras vidas, esa decisión de fe hace que nosotros tengamos luchas en la carne, pero luchas en nuestro espíritu. Así que la carta a los Efesios dice de la siguiente manera. En la Reina Valera 60 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el apóstol Pablo concluye entre el 20 y el 19 y el 20 diciendo: y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pero también lo voy a leer en esta mañana en Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción abre un poquitico o explica un poquito mejor algunos apartes. Dice en Nueva Traducción Viviente, el mismo verso, capítulo 6, Efesios capítulo 6, dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra los gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas por el diablo o del diablo. Pónganse
la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dice el apóstol Pablo, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles, por lo cual ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Tremendo. El apóstol Pablo habla a los efesios de una situación que se va a vivir o que se está viviendo en ese momento. Pero que no solamente se va a vivir o se estaba viviendo en ese momento, sino que se está viviendo en la actualidad. Hoy, actualmente, tenemos una lucha espiritual inmensa. Esa lucha espiritual solamente la podemos ganar por medio del nombre de Jesús y por medio de la sangre de Jesús y por medio de la palabra de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera de ganar la guerra. Ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús y Satanás no podemos colocarlos en la misma posición. Por el contrario, Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Jesús ya venció. He visto algunas imágenes que ustedes a veces las envían, han enviado imágenes o personas que envían imágenes de un Jesús en una mesa o en un lugar con la mano de Satanás haciendo fuerza, ¿verdad? ¿No han visto esas imágenes? Una imagen de Jesús supuestamente con un diablo o con Satanás haciendo una fuerza a ver quién gana esta batalla. Si esa imagen fuera real, estaríamos colocando a Jesús y a Satanás en la misma posición. Algunas doctrinas mal enseñadas o mal enfocadas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, hablan que hay un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Sí y no. ¿Por qué? Porque Dios ya venció el mal. Porque Dios ya venció toda la obra de Satanás. Porque Dios ya venció por medio de Jesucristo a Satanás. Para eso vino el Señor. Para eso apareció el Señor. Hoy Dios no pelea con Satanás. Eso tiene que quedar claro. Hoy Dios no pelea con Satanás. Por favor, quiero que quede claro en esta mañana en su mente y en su corazón. Dios no pelea con Satanás. Dios ya venció a Satanás. Jesús va a venir a traer el juicio final de Satanás. Es otra cosa completamente diferente. Cuando ponemos entonces esta imagen de un Jesús con un diablo haciendo fuerza, estaríamos hablando del conflicto que hablan muchas doctrinas falsas, el conflicto de las edades o el conflicto entre el bien y el mal. Pero no es verdad. El mal ya fue completamente vencido. Ahora bien, estamos en un mundo caído que es completamente diferente y debemos entender el contexto del tiempo y del lugar en el cual nosotros estamos actualmente. Actualmente nosotros estamos viviendo la etapa de la iglesia y es la etapa de la iglesia moderna. Número 1. Número 2, vivimos en un mundo caído. Número 3, Jesús ya vino hace 2000 años. Número 4, nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Y número 5, venció a Satanás completamente en la cruz del Calvario, porque además de eso, resucitó al tercer día. Este es el concepto claro que debemos entender. Ahora, ¿para qué apareció el Señor Jesús? La primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 8, dice claramente que Él apareció para deshacer las obras del diablo,
¿Por qué? Porque Satanás es el que pecó desde el principio. Ahora bien, la historia es clara cuando Dios en medio de su poderoso reino ha tenido ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos, el más bello de todos los ángeles, se quiso revelar en el reino de Dios. Allí es cuando él se revela y peca desde el principio. Por eso la carta de Juan, yo lo voy a leer, no se preocupe, lo voy a leer, dice la palabra en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, claramente, que Satanás peca desde el principio. Dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, una persona que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es el padre de una persona que practica el pecado? Satanás. Es el padre del que practica el pecado. Entonces, una persona que está apartada de Dios practica el pecado deliberadamente. Y si conoce la verdad y comete pecado, es peor aún, porque entonces no está siendo hijo de Dios, sino hijo del diablo. Lo que está diciendo Juan, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Note usted, ¿desde cuándo peca el diablo? Desde el principio, desde el comienzo, porque él se rebeló lamentablemente en el reino de Dios. Ahora bien, Dios no fue a pelear con Satanás. Para vencer a Satanás envió al Hijo en la cruz del Calvario, venció el poder de la muerte que tenía Satanás en aquel momento. Es diferente. Por eso dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Note usted el versículo, por favor. Note usted el versículo. La Biblia dice que Jesús apareció para pelear con Dios, perdón, para pelear con Satanás. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios apareció o que Jesucristo apareció para pelear con Satanás. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo y fue enviado ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, que es completamente diferente. Nosotros los cristianos tenemos que conocer al diablo. Y no me malinterprete. Cuando digo conocer al diablo, significa que debemos conocer a nuestro enemigo, cómo piensa, cómo actúa, qué hace y cómo envía sus dardos a la iglesia, a los creyentes. Nosotros los cristianos debemos conocer el tema de la demonología o de la diablología. Cuando uno dice diablología, algunas personas se sienten como extrañas y dicen, pero ¿qué es ese tema de la diablología? ¿O qué es ese tema de la demonología? Es importante que los cristianos hablemos de estos temas también, porque muchas iglesias o muchos pastores no están hablando tampoco de estos temas. Se olvidan estos temas y son fundamentales para que la iglesia tenga una vida de fe triunfante. Entonces, los cristianos, lamentablemente, muchos están ignorando el mover de Satanás. Ignoran el poder que Satanás tiene, porque Satanás tiene poder, pero lo ignoran. Hay cristianos que no saben nada acerca de Satanás. Conocen acerca de Jesús y está bien porque es lo más importante. Pero nosotros los cristianos también tenemos que saber quién es Satanás, cómo actúa, cómo se mueve y qué es lo que él hace para que la iglesia sea, entre comillas, destruida, porque nunca va a ser destruida. ¿Por qué usted tiene tentaciones? ¿Por qué el hombre que busca a Dios tiene tentaciones? ¿Por qué el hombre tiene dificultades, luchas internas? Hay una guerra espiritual y cuando hablamos de una guerra espiritual yo no me estoy refiriendo a una gritería en un auditorio. Cuando hablo de una guerra espiritual, yo no me estoy refiriendo a atar y desatar a personas gritando, escupiéndolos, amechoneándolos,
No, empujando a las personas tampoco. De eso no se trata, eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es empujando a una persona, la guerra espiritual no es escupiendo a las personas, la guerra espiritual no es gritando ni dando vueltas en una iglesia o zapateando en una iglesia. La guerra espiritual no es decir te tengo bajo mis pies. La guerra espiritual no es esa. Satanás ya fue vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa victoria se la entregó a la iglesia, dice la palabra. Nosotros no tenemos que pelear con Satanás, sino que nosotros tomamos esa autoridad sobre los principados, sobre las potestades y sobre los demonios. Claro que es el imperio de Satanás, pero recuerde que Satanás ya está completamente vencido. Eso es lo que el cristiano no ha entendido, lamentablemente, en muchas ocasiones. Él sí tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás tenía el imperio de la muerte. Hoy ya no lo tiene. Él ya no tiene la autoridad sobre la muerte. Ahora es Jesús el que tomó la autoridad sobre la muerte. Hebreos capítulo 2, tranquilo, no está en la pantalla, solamente lo voy a leer. Hebreos capítulo 2, el verso 14, habla ese concepto con relación a que Él era el que tenía la autoridad sobre la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice claramente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás tenía el imperio de la muerte. Él era el que manejaba la muerte espiritual. ¿Cuántas personas se llevó entonces Satanás a la perdición? Miles de personas. Pero Jesús vino a rescatarnos. Es por medio de Jesús que la iglesia tiene la victoria. Es por medio de Jesús que nosotros enfrentamos las situaciones que tenemos a diario. Dios va a venir un día y va a castigar a Satanás eternamente. Queda poco tiempo, mi amada iglesia. Yo tengo que decir la verdad desde la Biblia sin que usted se asuste, porque algunas personas piensan que el evangelio es terror, pero no es terror, por el contrario. El evangelio son buenas y excelentes noticias. Hay un dicho muy conocido que dice, soldado advertido no muere. Ese es el dicho más popular acerca de la guerra. Soldado advertido no muere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en esta mañana conociendo las estrategias de Satanás y que la iglesia tiene la autoridad en ese nombre. En ese nombre nosotros podemos vencer, porque Jesús es el verdadero Dios que vino a salvar este mundo. Jesús es el verdadero Dios que vino a salvar este mundo. Dentro de los 12 discípulos que Jesús tenía, uno de ellos se llamaba Tomás. Tomás, aunque seguía a Jesús, era un incrédulo completamente. Pero un día, cuando Jesús resucita, se muestra a Tomás y le dice, mira Tomás, yo soy el que soy. Mete tu mano en mi costado y comprueba, ya que tú no crees, comprueba que yo soy el que soy, que yo soy Jesús. Mire lo que dice ahora sí la palabra en Juan capítulo número 20, verso 28, por favor. Evangelio de Juan 20, 28, dice la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ¿qué fue lo que Tomás pudo expresar ese día? No solamente le dijo, Señor mío, sino que entendió que Jesús es Dios. Jesús es completamente Dios.
que vino a recuperar el imperio de la muerte y dio toda la autoridad a su iglesia, a sus hijos, a los que hemos creído y permanecido en su nombre. Nosotros no hacemos una guerra espiritual gritando sin inteligencia. Nosotros hacemos una guerra espiritual inteligente desde el conocimiento de la palabra y de la verdad. Jesús entonces es Señor y además de eso es Dios. Y Tomás es claro en explicarlo en esa mañana. Jesús es quien nos hace conocer quién es nuestro enemigo y Él nos dio autoridad en su nombre para enfrentar a los demonios, para enfrentar a los espíritus inmundos. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1. Si la iglesia desconoce este tema, jamás va a poder enfrentar los demonios, las potestades y los principados. Mateo capítulo 10, verso número 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Les dio autoridad. Pero esa autoridad que Dios delegó a sus 12 discípulos no quedó estancada en esos 12 discípulos. Por el contrario, los 70 también tuvieron la autoridad. La iglesia que se multiplicó en 3,000, la iglesia que se multiplicó en 5,000, la iglesia que se multiplicó por toda Asia Menor, la iglesia que se multiplicó por toda Europa, la iglesia que se multiplicó por todo el mundo, la iglesia que está hoy viva y vigente, tiene la misma autoridad en su nombre. En ese nombre, usted y yo podemos echar fuera demonios. Ahora, usted no se puede asustar con un ratón y no echar demonios. Porque si usted se asusta con el ratón, entonces pregunto, ¿cómo usted va a echar un demonio? ¿Cómo usted va a sacar los principados y las potestades que están o quieren sacarlo del propósito de Dios? Satanás le queda poco tiempo. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, amada iglesia, hermosa iglesia, en esta mañana. Estamos en los últimos tiempos. Pero lamentablemente, el mundo piensa que todavía falta mucho tiempo. No, Jesús ya va a venir. Jesús viene pronto. Muy pronto. De hecho, si uno comparara el tiempo en las cosas que Dios ha creado, pues estamos viviendo el tiempo cercano. En la creación fueron 6 días. En el 7º día descansó. Entonces, cuando Dios crea al hombre, han pasado muchos años. Pero luego Dios saca a un hombre y le da soplo de aliento de vida que se llama Adán y Eva. Desde ahí inician 2,000 años hasta Abraham. Desde Abraham, entonces, está hasta Jesús, otros 2,000 años, son 4,000. De Jesús hasta aquí, hay 2,000 años más, entonces estamos en 6,021 años. Quiere decir que queda un milenio, la etapa del descanso, y se supone que el milenio tiene que ocurrir pronto. Para que ocurra milenio tiene que ocurrir rapto de la iglesia, para que la iglesia gobierne en el milenio y luego sea llevada completamente a la Nueva Jerusalén. ¿Se da cuenta usted que si viéramos tiempos cronológicamente hablando, entonces estamos cerca de su segunda venida? ¿Por qué se ha incrementado tanto el pecado en los últimos tiempos? ¿Por qué tanto homosexualidad? ¿Por qué tanto lesbianismo? ¿Por qué tantas drogas? ¿Por qué tanta fornicación? ¿Por qué tanto adulterio? ¿Por qué tanta pornografía? ¿Por qué tanta tecnología diabólica para llevar al mundo a que haga cosas que a Dios no le agrada? ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas en el mundo entero? ¿Por qué tantos terremotos,
maremotos. Usted vio en Alemania cómo en Alemania no había ocurrido una tragedia tan grande como esta. Más de 200 personas muertas en inundaciones en la región de Westfalia. Increíble. Todo esto ha ocurrido. Los alemanes dijeron, nunca pensamos que esto iba a ocurrir, dijeron ellos. Ayer en Berlín, Alemania, escúcheme bien, ayer en Berlín, Alemania, 65,000 homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. LGTBHIJK. Todo lo que usted quiera. 65,000 caminantes en las calles de Berlín diciendo, estamos orgullosos de nuestra condición homosexual de gays. Estamos felices y al mundo tiene que conocerlo. Y lo aplauden. Los bancos, las empresas, las compañías mundiales están colocando en sus logos las banderas o la bandera gay, la bandera homosexual a nivel mundial. Tantos eventos que están pasando. La inmigración mundial gigantesca, la escasez de alimentos, las pestes destructoras, etcétera, 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 tiene que ver porque en este tiempo Satanás está revolcándose y buscando a quien devorar. La Biblia dice que él está como un león buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Poco tiempo le está quedando a Satanás. Pero la iglesia verdadera tiene que tomar autoridad en ese nombre. La iglesia verdadera no puede hablar unos conceptos exógenos, raros y extraños con relación a la palabra, con relación a lo que el Señor está hablando todo el tiempo. Entonces la Biblia está diciendo que Dios le dio autoridad a ¿quiénes? A los discípulos. Dios le dio la autoridad a la iglesia. ¿Para qué le dio la autoridad a la iglesia? Para echar fuera los espíritus inmundos. Yo le pregunto en esta mañana, iglesia, ¿usted alguna vez ha echado un espíritu inmundo de su casa, de su vida, de su familia, de sus amigos? ¿Usted alguna vez de verdad, lo ha echado fuera? ¿Usted ha visto cómo actúan los demonios? ¿O no? Es una pregunta interesante. Porque a veces nos volvemos simplemente religiosos de escuchar un mensaje, un sermón, y decimos está interesante o no está interesante. Otros dirán estoy de acuerdo, otros dirán no estoy de acuerdo. Y así sucesivamente. Pero la pregunta es que el verdadero evangelio es palabrería o es poder. Esa es la pregunta en esta mañana. A veces el evangelio, entre comillas, podría traducirse en palabrería, pero no puede quedarse en palabrería. El evangelio tiene que traducirse en hechos reales. El evangelio tiene que traducirse en una vida espiritual con hechos reales. Eso es lo que está hablando precisamente Jesús en el evangelio, claramente. Así que nuestro enemigo no pertenece ni a sangre ni a carne, dice la palabra. Nuestra lucha no es contra su esposa o su esposo, sus hijos. Nuestra lucha no es contra una persona físicamente hablando. Por el contrario, mire lo que dice Efesios 6:12, por favor, ahí mismo en el texto. Efesios capítulo 6, el verso 12, estamos leyendo nuestro texto base. Habla claramente que nuestra lucha es contra quién. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están los demonios? La pregunta es esa. Número uno, ¿quiénes son los demonios? Primero, ¿quiénes son los demonios? Los demonios son espíritus de personas muertas que fallecieron y que están falleciendo hoy actualmente, que no tuvieron relación con Cristo, que no nacieron de nuevo.
que no se bautizaron en aguas, que no tenían el bautizo en aguas, que no habían reconocido a Jesús como su Salvador, que no tenían una relación con Él, que no buscaban su presencia. Una persona de estas fallece de esa manera, pues inmediatamente su espíritu sale del cuerpo y ese espíritu se convierte en un espíritu inmundo. Inmundo no por lo feo, inmundo porque no tuvo relación con el Cristo. Inmundo porque no tuvo relación con la vida. La vida del ser humano está en la sangre. Cuando usted consume los alimentos, esos alimentos se traducen en sangre y lo otro se va a desechar completamente. De la misma manera, cuando el espíritu del hombre tiene relación con Jesucristo, no con una iglesia, sino con Jesús y su poderosa palabra, el espíritu del hombre cobra vida. Si el espíritu del hombre no tiene relación con Jesús y muere, ese espíritu de esa persona va a convertirse en un demonio, en un espíritu inmundo, maldito, dice la palabra. Por lo tanto, todas las personas que no tienen relación con Jesús, que no se congregan, que no tienen relación con Cristo y mueren, por más lindos y buena gente que hayan sido en el mundo, no tienen salvación, porque el único camino de salvación y el único nombre de salvación es Jesucristo. La Biblia lo registra en la carta de los Hechos diciendo que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación no es ni por obras, no es porque usted sea bueno, no es por la conducta, es más que eso, es por conocer a Cristo Jesús y heredar su poder, su palabra, es tener una relación profunda, íntima, amorosa con el Creador. Y en ese orden de ideas, Jesús nos ha dado autoridad sobre todo principado, sobre todo demonio. Entonces los demonios vienen sobre las vidas de los cristianos y nos vienen a atacar. Sobre el mundo también, pero el mundo está perdido, lamentablemente. Ahora bien, ¿cómo vienen los demonios sobre nuestras vidas? Vienen por medio de muchas cosas que sutilmente nosotros creemos que eso es normal. Películas diabólicas, películas de homosexualidad, películas de pornografía, drogas, sexo ilícito, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Todo eso, allí hay demonios. Los demonios. Cuando una persona va a una discoteca, la persona piensa que está escuchando una música chévere para divertirse, pero dentro de la discoteca físicamente es verdad. Físicamente hay mujeres bonitas, hombres bonitos, buen sonido, etcétera, etcétera. Mucho trago, muchas drogas y mucho sexo. ¿Usted cree que allí se mueve el Espíritu de Dios? En lo absoluto. Allí se mueve los principados, las potestades, los demonios de Satanás para que el hombre quede completamente esclavizado al pecado, para llevarlo a la muerte espiritual, para que se aparte de tener relación con Jesucristo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que la corriente de este mundo lo arrastre por completo. Esa es la lucha espiritual. La lucha espiritual es que el cristiano quiere buscar de Dios, es su espíritu, pero el cuerpo de esa persona quiere buscar cosas que le produzcan sensaciones. Por eso nosotros estamos ¿en dónde? En la palabra. Por eso el apóstol Pablo habla a los Efesios diciendo, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Entiende usted el concepto de esta mañana? Un cristiano que no se pone toda la armadura de Dios está expuesto a caer en pecado. Un cristiano que no se pone toda la armadura de Dios está expuesto a que vengan demonios sobre su vida. Cuando un cristiano no ora, no lee la palabra y no se congrega, está muy expuesto a que vengan dardos. Los dardos del enemigo son todas esas cosas que acabé de mencionar. Los dardos del enemigo es para que usted se desvíe, para que usted falle, para que usted tenga muerte espiritual. Y los demonios están prestos para que ellos lleven a las personas al mundo
del demonio, al mundo del diablo. La palabra diablo significa el que divide. La palabra diablo significa el que trae destrucción. Por eso Juan 10:10 dice que él vino para matar, para robar y para destruir. También los demonios traen enfermedades. Una persona que está en Cristo Jesús y está bien, ¿por qué de la noche a la mañana tiene un cáncer? ¿Por qué de la noche a la mañana tiene cáncer? Esa es una pregunta. Hay cánceres o hay cáncer o hay enfermedades congénitas, pero también hay enfermedades producidas por los demonios. Hay adicciones a las drogas, hay adicciones a la pornografía, hay adicciones a miles de cosas en este mundo que son producto de espíritus malditos y demonios. Entonces, ¿qué ocurre en las vidas de los cristianos muchas veces? Que abren puertas. Y al abrir puertas, los demonios tienen una cierta autoridad para gobernar esa vida. Por eso el apóstol Pablo nos está aconsejando: pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para resistirlo a Él. ¿Y para resistir qué? El día malo. El día malo es todos los días, iglesia. No piense que el día malo es cuando Satanás venga, el anticristo aparezca en la escena mundial. El día malo es hoy. Hoy es el día malo. El día malo es mañana. El día malo es el día donde Satanás está tentando y enviando sus dardos a cada cristiano. Entonces, Él es el príncipe de la potestad del aire. Y si usted y yo no estamos completamente puestos con la armadura de Dios, pues lamentablemente muchos cristianos serán engañados. Efesios capítulo 2, verso 2, por favor, abra su Biblia en Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note usted lo siguiente: la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Satanás gobierna lamentablemente este mundo. Él lo gobierna. Él gobierna al mundo. Lo que no gobierna Satanás es la vida de aquellos que han aceptado al Señor y que tienen relación con Él todo el tiempo. Esa es la diferencia. Por eso el apóstol Pablo está dando un consejo fundamental a los efesios. Por favor, colóquense la armadura para resistir los dardos del enemigo, porque Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Además de eso, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás está en todos los aires, en la atmósfera, por medio de demonios, por medio de príncipes caídos, por medio de ángeles caídos. Los ángeles caídos, los demonios, los principados y las potestades están atentos para destruir a los cristianos, para destruir a los que quieren buscar al Señor, y además de eso son ellos los que actúan para que el mundo no conozca la verdad, para que la luz del Evangelio no abra los ojos del mundo. Por eso Satanás tiene miles de distracciones al mundo. El mundo está siendo distraído con miles de cosas. Satanás distrae al mundo con tener mucho dinero, que la gente tenga dinero. Satanás distrae al mundo con juegos. Satanás distrae al mundo con cosas para alimentar el alma y que no lleguen a la verdad del Evangelio. Satanás quiere encantar a los jóvenes con la música mundana, diabólica. Satanás quiere encantar, y de hecho lo ha hecho, encantar al mundo y a los jóvenes con el sexo ilícito. Satanás quiere encantar a todo el mundo. El diablo no es omnipresente. Él usa y necesita entonces ¿a quiénes?
a los demonios para hacer su trabajo. Y eso es lo que Él hace completamente. Él usa a los demonios y por eso Él es el príncipe de la potestad del aire. Si la iglesia no conoce esta situación, si la iglesia no conoce esta realidad, por eso la iglesia no ora, no clama, no busca, no se congrega. Por eso la iglesia está en diferentes situaciones. El Espíritu Santo es el único omnipotente. El Espíritu Santo es el único que está presente en todo lugar. Satanás no, pero sin embargo Satanás usa a los demonios, a los principados, a las potestades, lamentablemente. Y la iglesia tiene que conocer que estamos en la última etapa, iglesia, en la última etapa. Por eso Satanás está como un león rugiente buscando a quien acabar. Estamos viviendo la última etapa de la iglesia, amados hermanos. Aunque estemos hablando de vacunas que el virus sí está, y lo hemos hablado una y otra vez, eso de las vacunas es una realidad que está ocurriendo porque es una plataforma para el anticristo. Pero un día, como el mundo ya está entrenado para ponerse en las vacunas, que es normal de alguna manera, un día va a llegar realmente el chip. Un día va a llegar la marca del anticristo. Un día va a llegar la marca del diablo. Y como el mundo ya está acostumbrado a las vacunas y a todo eso, pues lo va a ver normal en el momento que llegue tal situación. Y el mundo no se va a dar cuenta. Y muchos cristianos también se van a perder, porque la Biblia dice claramente que inclusive aún los escogidos se irán a perder. Muchos lamentablemente se perderán, porque no conocen quién es el diablo ni cuáles son sus estrategias. Algunos cristianos hasta se burlan del rapto de la iglesia. Cuando uno habla del rapto de la iglesia, algunos se burlan y dicen, no, eso no va a ocurrir. Algunos cristianos, disque cristianos, se burlan del chip que se va a implantar en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia. En la mano derecha o en la frente, dice la Biblia. Ahora, si usted se coloca la vacuna aquí, no se preocupe, todavía no es el chip. Y si la coloca aquí, tampoco es el chip. Pero si le colocan algo aquí o acá, ahí sí tenga mucho cuidado. Porque ahí sí estamos viendo que algo está ocurriendo con relación al anticristo. Pero muchos cristianos piensan que eso no va a ocurrir. Se burlan, se ríen y no examinan desde la palabra lo que está hablando Jesús en este último tiempo. Pero la iglesia verdadera está completamente puesta. La armadura, tiene puesta la armadura, la iglesia, para rechazar todos los dardos del enemigo. Así que Efesios está diciendo claramente que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. En todo lugar está Satanás, pero por medio de sus demonios. No es que Satanás sea omnipresente. No, Satanás no es omnipresente. Pero los demonios están en todos los aires. Los ángeles caídos están en todos los aires. La Biblia dice que los ángeles fueron encerrados en lugares de oscuridad. Se refiere a que los ángeles están ¿en dónde? En todo el universo. Los ángeles caídos están encerrados en una cárcel espiritual que es todo el universo. Recuerde que el universo o el Ouranos es el Hades espiritual. Aquí la Biblia está mencionando en Efesios que este es un mundo tenebroso, dice la Biblia. Mundo de tinieblas, mundo tenebroso. Aunque algunos dicen que no, estamos bien, estamos chévere, estamos aquí en Nueva York, estamos aquí en Miami disfrutando delicioso, miren, estamos nice, estamos pasándola bueno. Pues sí, claro que sí. ¿Disfrutamos algo de la naturaleza? Pues sí. Pero sabemos que estamos sufriendo momentos difíciles en el mundo. 450 puntos en este momento en toda Canadá
está incendiada por completo. British Columbia, todo Ontario. En Ontario hay más de 76 puntos de fuego, incendiándose toda Canadá. Usted sabe qué es eso, ¿no? Incendiándose toda Canadá. Jesús o Dios hizo un pacto con el hombre y dijo que nunca jamás iba a inundar la tierra, y por eso colocó una señal en el cielo que fue el arco iris, diciéndole al hombre: jamás volveré a inundar la tierra. El arco iris, hoy lamentablemente, el mundo pecador que está usado por Satanás, ha cogido el arco iris y lo ha colocado como la bandera del lesbianismo y de la homosexualidad. Pero ese arco iris es una señal de Dios para con la misericordia del hombre. Ahora bien, Dios va a destruir el mundo en fuego, en llamas. Este mundo un día se va a arrugar por completo como un pergamino, y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues bien, en Canadá hay más de 450 puntos de fuego. Estamos ardiendo en este país. Y la gente todavía no se ha dado cuenta, y la gente todavía sigue pensando en cosas raras. Increíble. Increíble lo que está pasando. El mundo todavía sigue dormido porque el evangelio lamentablemente no le ha resplandecido a causa de que Satanás está usando sus demonios, sus principados y sus potestades. Así que debemos estar prestos y alerta. ¿Para qué? Para velar, para que los dardos del enemigo no nos afecten. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo número 5, el verso número 8. Primera carta de Pedro 5, 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la pregunta en esta mañana entonces, iglesia? ¿Cuál es su adversario? ¿Su adversario es su esposa? ¿Su adversario son sus hijos? ¿Su adversario es el vecino? ¿Su adversario es el jefe, su jefe? ¿Quién es su adversario? Su adversario es Satanás. La Biblia dice claramente que debemos estar, ¿qué? Velando, dice la palabra. Sean sobrios, sean sobrios. Tenemos que ser sobrios, dice la palabra. Tenemos que velar, dice la palabra. Velar es estar despiertos. Velar es estar atentos. No podemos dormirnos porque es que estamos pasándola bueno. No, tenemos que estar velando, atentos con todo lo que está pasando en el mundo entero. Sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. Note usted, nuestro adversario, ¿quién es? El diablo. El diablo. Aquí no lo estamos inventando. Hay iglesias cristianas que ya no dicen: ay, pastor, no diga diablo, no hable de esos temas. Increíble, ¿no? Es una realidad que muchas iglesias hoy en día ya no hablan del diablo, porque todo es bonito, todo es bello, todo es hermoso. 5 principios para ser bendecido, 5 formas para ser feliz, esposito lindo y esposita linda, cómo hacer hijos bellos, cómo tener prosperidad en este tiempo, cómo ser prósperos, cómo ser conquistadores. Estas son las conferencias disque bíblicas. Increíble, ¿no? Increíble. En las páginas web de las iglesias, algunas iglesias hablan de la historia del pastor y de la pastora. Dice: nuestro pastor le encanta las hamburguesas en McDonald's, y a nuestra pastora le encantan las hamburguesas le encanta el sushi de no sé qué restaurante XXX. Y las hijas y los hijos de los pastores nadan. Uno de ellos es el nadador campeón de la escuela donde asiste. El otro toca violín de una manera impresionante y se ha ganado 4 medallas. La otra es bellísima. Nuestra familia pastoral es santa, linda y perfecta. Nuestra iglesia está ubicada en el centro del downtown. Nuestras sillas
planetas tienen 360 grados de inclinación. Usted puede oprimir un botón y sale aire fresco sobre su... Ahí. Tenemos un grupo de alabanza extraordinario. Todos salieron del seminario XXXX. Así, esas son las cosas que se hablan lindas para aparentar la iglesia, una iglesia linda, fresca. Ay, no hablemos del demonio, no hablemos del diablo. Ay, hablar del diablo es feo. No hable de demonios, no hable del diablo. ¿Qué es eso? No hable del diablo. No, la Biblia dice que tenemos que hablar del diablo. La Biblia dice que tenemos que conocer al diablo. La Biblia dice que nosotros tenemos que conocer las artimañas de Satanás. La Biblia dice que nosotros, la iglesia verdadera, tiene que ponerse la armadura de la poderosa palabra. La espada que es su palabra poderosa. Si la iglesia no conoce la palabra, ¿cómo va a enfrentar a los demonios? ¿Cómo va a enfrentar a los principados? ¿Cómo va a enfrentar a las potestades? ¿Cómo va a enfrentar tal situación? Hay una lucha. El hombre, nosotros estamos luchando todo el tiempo por medio de su poderosa palabra, luchando para destruir a los principados y a las potestades, aunque Jesús ya ganó y ya venció en la cruz del Calvario. Sin embargo, la iglesia tiene que ser valiente por medio de su poderosa palabra. Por medio de la palabra de Dios es que vencemos. Por medio de la palabra y nuestros testimonios que vencemos. Por medio del evangelio es que vencemos. Por medio de la sangre de Jesús es que vencemos. Por medio de conocerlo a Él es que vencemos. De esa manera, la iglesia verdadera es una iglesia que milita, es una iglesia que vence, es una lucha contra ese león rugiente, es una lucha contra el león rugiente buscando a quien devorar. Note usted cómo el hombre que conoce el evangelio, cómo el hombre que tiene la palabra de Dios es un hombre espiritual. Es un hombre que conoce la palabra, es un hombre que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de su espíritu y de esa manera puede vencer con toda certeza al león rugiente que es Satanás, que viene a dividir, que viene a matar, que viene a robar, que viene a acabar. El león rugiente que es Satanás por medio de sus principados y sus potestades. Pero la iglesia tiene que conocer cómo actúa el diablo y cómo quiere destruir el diablo a la iglesia. Sin embargo, la Biblia dice claramente que la iglesia, las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del abismo no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pero contra cuál iglesia? Es la pregunta. Es contra la iglesia que milita, contra la iglesia que ora, contra la iglesia que sabe la palabra, contra la iglesia que conoce la palabra, contra la iglesia que tiene el Espíritu Santo, contra la iglesia que realmente conoce al Espíritu Santo y sabe que tiene poder y autoridad en ese nombre. Pero si la iglesia es dormida y piensa solamente en cosas bonitas, nunca va a tener la victoria, lamentablemente. La vida de fe, mi amado hermano, no es un ejercicio corporal. Escúcheme bien. La vida de fe no es solamente ir a la iglesia y sentarse y escuchar un sermón. La vida de fe tampoco es hacer ejercicio. La vida de fe es más que eso. Mire lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo número 4, el verso número 8, por favor. Primera carta de Timoteo, 4, 8. Dice la palabra, en primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Se da cuenta que la vida de ejercicio ni siquiera se aprovecha tanto al cuerpo? En otra versión dice que sí aprovecha para el cuerpo. Y está bien que uno vaya al gym, está bien que vaya a correr, está bien que haga fútbol, está bien que trote, está bien que haga baloncesto, está bien. Sin embargo,
es un provecho meramente de la carne, porque la carne se va a acabar. La carne no produce vida. Lo que produce vida es el Espíritu. Por eso está diciendo claramente Pablo a Timoteo, dice, ojo, ojo. Mire el 7. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ejercitarse para la verdad bíblica. Ejercitarse para enfrentar al diablo, a los enemigos, a los demonios. El verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Quiere decir que la vida de fe es la que vence a nuestros enemigos. La vida de fe es la que vence a los principados. La vida de fe es la que vence a todos los demonios. La que vence todos los dardos del enemigo. Es la que escudriña la palabra. La vida de fe es la que conoce la verdad. La vida de fe es la que quita todos los argumentos violentos del enemigo en contra de la iglesia y en contra de los creyentes. Es la que usa, la vida de fe es la que usa las armas espirituales para destruir todas las fortalezas diabólicas. Mire lo que dice segunda carta de Corintios, capítulo número 10, verso número 4 y 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se da cuenta, nuestras armas no son carnales. Cuando usted tiene dificultades y problemas con una esposa, la familia, en la iglesia, amigos, hermanos, compañeros, no son ellos. Detrás de todos ellos está ¿quién? Satanás y sus demonios. Cuando usted pelea tanto con su suegra, no voy a decir que su suegra es un demonio, ¿no? No. Lo que quiero decir es que cuando usted pelea tanto con su suegra, es porque detrás de su suegra está un demonio. No es su suegra. Son demonios que están usando a su suegra para que no busque o para que se divida, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene problemas maritales con su esposa, no es su esposa, son demonios que están usando a su esposa. El mismo Jesús le dijo a Pedro una vez, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no dijo, ay, Señor, no me digas Satanás, yo no soy el diablo. No. Jesús fue claro diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero no era Pedro. ¿Era quién? A Satanás, literalmente, a un demonio que había entrado en la vida de Pedro. ¿Sabe? A veces los demonios usan disque cristianos. O los demonios entran a la vida de los cristianos. Lo que no puede entrar un demonio es en el espíritu del cristiano. ¿Entiende la diferencia? Un demonio puede entrar en un cuerpo. Claro, la Biblia dice que los demonios están buscando un lugar seco o un cuerpo donde habitar. Eso dice la Biblia. No me lo he inventado yo. Lucas habla al respecto. Los demonios buscan un lugar donde habitar. Y recuerde que un demonio es un espíritu de una persona muerta que está todavía viviendo en este mundo porque todavía no ha llegado el tiempo de ser enviado al abismo. Entienda la diferencia. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. Los demonios son espíritus malignos de personas muertas que no tuvieron relación con Dios. La brujería usa todos los demonios porque ¿qué es un demonio? Un demonio es un espíritu inteligente. Un demonio es un espíritu inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque ese espíritu conoce el plano físico y el plano espiritual. Y cuando conoce el plano espiritual, ese demonio sabe las cosas que pasaron, que están pasando e inclusive algunas que van a pasar. Y por eso en la brujería llaman a los demonios realmente toman posesión de las personas y hablan cosas de personas en la vida real. Se acuerdan de los nombres de personas que se murieron.
Y entonces dice, yo soy Jacinto que morí hace 3 años y yo vengo a decirles que los amo. Y entonces todo el mundo dice, sí, 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 habló mi papá, mi abuelito. Resulta que no era su papá ni su abuelito, era un demonio. La brujería existe, los demonios existen. El diablo existe, los principados existen, las potestades existen, el príncipe de la potestad del aire existe. Y si no fuera así, ¿qué razón tiene usted y yo de escuchar un mensaje de Jesús? ¿Qué razón tiene usted y yo de congregarnos? ¿Qué razón? Porque no hay mal, pero el mal está dado en el diablo, en sus enemigos, sus principados, sus potestades. Por eso, Corintios está diciendo, ojo, el verso número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe? Cuando algunos cristianos dicen, yo no creo eso, están diciendo, yo soy orgulloso, mi orgullo es más grande que la palabra de Dios. Cuando algunos cristianos dicen, yo eso es mentira, eso es falso, eso no es verdad, yo no creo. Están diciendo, mi argumento es superior a la palabra de Dios. Eso se llama altivez, eso se llama orgullo. Eso es lo que está diciendo. Por eso Pablo dice, derriben todo argumento, derriben toda fortaleza. Porque muchos cristianos hoy ya no creen en el diablo y piensan que no, que el diablo es un cuento, es una fábula. Eso es mentira. Eso es mentira. No, sí existe. Pero como yo tengo mis argumentos, como yo tengo mi pensamiento, entonces soy yo el que estoy tomando una decisión altiva, orgullosa, porque estoy desconociendo la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sometemos al Señor y a su palabra, realmente nosotros vencemos a nuestros enemigos. Antes, no. ¿Cómo un cristiano puede vencer a Satanás y a sus enemigos? Única y exclusivamente teniendo relación con Jesús y sometiéndose a Él y a su palabra. Vuelvo y se lo repito porque esto es cardinal. ¿Cómo un cristiano verdadero vence a Satanás y a los demonios? Únicamente por medio de Jesucristo. Y 2, por medio de su poderosa palabra, sometiéndose a lo que dice la palabra. Es la única manera de vencer. No piense que usted solo va a vencer a Satanás. Nunca, jamás, escúcheme bien, jamás venceremos a Satanás sin la ayuda de Jesucristo, sin la ayuda de su palabra, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hay orgullo y altivez de algunos. ¿Por qué muchos no se congregan? Porque piensan que ellos pueden solos. ¿Por qué muchos no buscan a Jesús? Porque piensan que no necesitan de Dios. Eso se llama orgullo y altivez. Pero la Biblia dice que no, que nosotros necesitamos someternos a Él y a su palabra. Miren lo que dice la carta de Santiago, el capítulo número 4, el verso número 7. Carta de Santiago, capítulo número 4, el verso número 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Número 1, sométase a Dios. Y si Dios dice que tenemos que congregarnos, entonces congréguese. Y si Dios dice que tenemos que orar, entonces ore más. Y si Dios dice que tenemos que escudriñar la palabra, entonces escudriñe la palabra. Y si Dios dice que debemos vivir en santidad, viva en santidad. Porque la Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces tenemos que, ¿qué? Someternos. El problema del hombre es que el hombre no se quiere someter a Dios. Y así nunca podrá vencer a Satanás. Porque Satanás va a tener legalidad de su vida.
Por eso está diciendo la palabra, sométanse a Dios, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Número 2, y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir a nuestros enemigos. ¿Cómo vencemos a nuestros enemigos, los demonios? Sometiéndonos a Dios y a su palabra. Nuestra lucha, que es en la carne, que es en nuestra humanidad, sin las armas correctas, sin la protección correcta, sin la armadura correcta, pierde, cae, falla, peca, se extravía. Pero la vida de fe que preserva nuestro espíritu es para no caer y para no entrar en la tentación. Mateo capítulo 26, verso 41. Ya voy a terminar. 2 versículos más y terminamos. Mateo capítulo 26, verso 41. Dice la palabra. 26, 41 del Evangelio de Mateo. Velad y orad. Velad y orad. Para que no entréis, ¿en qué? En tentación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuál espíritu? Su espíritu, porque está en minúscula. No es el Espíritu Santo, es su espíritu, mi espíritu. Dice que el espíritu del hombre que cree en Jesús está dispuesto. Pero lamentablemente la carne de ese hombre está débil. ¿Entiende usted lo que le quiero decir en esta mañana? El espíritu del hombre cristiano está dispuesto a orar, a velar, a permanecer y a escudriñar la palabra. Pero lamentablemente la carne del hombre es débil. Y si no se llena con la palabra de Dios, y si no conoce la palabra de Dios, entonces van a venir los dardos y lo van a destruir. Lamentablemente. El verdadero cristiano, ¿qué tiene que hacer? Velar y orar, velar y orar. ¿Qué es velar? Es estar despierto, atento, es permanecer, eso es velar, velar. No podemos ser fluctuantes, ser cristianos por una temporada y no volver a aparecer en la escena de la iglesia. Tenemos que ser constantes buscando su palabra, constantes orando, constantes reuniéndonos, constantes para que no entremos en ¿qué? En tentación, constantes estudiando las escrituras, constantes estudiando su poderosa palabra, constantes orando en todo tiempo, dice la palabra, porque si no lo hacemos, vamos a entrar en tentación. Entonces, ¿por qué muchas personas hoy se la pasan jugando en los juegos de videos? Es increíble, ¿no? Hasta en mi familia tengo personas que juegan 4 horas, 5 horas sentados 4 horas. Les da las 12:30, 1 de la mañana jugando juegos en el computador. Increíble. ¿Por qué? Porque no estamos orando ni velando, pero estamos distraídos. Los demonios están felices diciendo, siga jugando. Nosotros o las personas no lo ven mal y dicen, pero esto no está mal, yo estoy jugando, es un jueguito sano, dicen las personas. Dicen, esto es un jueguito sano. Dicen, ay, son pollitos comiendo huevitos. Dicen, son Pac-Man, no, pollitos comiendo arvejitas. Ay, es un jueguito sano, dicen. Sí, un jueguito sano que lo está llevando a la perdición, porque sí tiene tiempo para 4 horas, 5 horas sentado jugando, pero no tiene tiempo para leer la escritura. Pero no tiene tiempo para orar. Entonces usted dice, no, estamos bien. No, no estamos bien. No estamos bien. Iglesia, no estamos bien. No estamos bien, iglesia. Escúcheme, no estamos bien. Y no estamos bien porque la iglesia está dormida. Y no estamos bien porque la iglesia no está orando. Y no estamos bien porque la iglesia tiene tiempo para otras cosas menos para orar. No estamos bien porque no tenemos tiempo para leer las escrituras. No estamos bien porque no nos congregamos como debe ser.
No estamos bien porque no estamos tomando autoridad sobre los principados y las potestades. No estamos bien porque no sabemos cómo actúa Satanás. Y sutilmente se están perdiendo. Y sutilmente la iglesia está distraída. Y sutilmente la iglesia no conoce al Salvador. Por eso Pablo aconseja, pónganse la armadura, velen y oren para que no entren en tentación. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque no quiere orar. Es débil porque un domingo en la mañana no quiere orar. Es débil porque el espíritu no le importa si es sábado o domingo para congregarse. Pero la carne dice, he trabajado toda la semana, hoy no voy a la iglesia. Ahora que es más fácil, dice, hoy yo no me conecto en el computador porque estoy tan cansado. No, es que estamos trabajando porque usted sabe, hay que pagar las deudas. Entonces, como hay que pagar las deudas, hay que trabajar. Culto, ay, qué pena con el culto. Qué pena, discúlpeme. No, a mí no me tienen que disculpar. Es al Señor. Estamos distrayéndonos de lo más importante, de lo relevante. Y Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Velen y oren, porque Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar lamentablemente. Por eso tomamos de la armadura de Dios, de toda la armadura. Miren lo que dice Efesios 6:13, nuestro texto principal, Efesios capítulo 6, verso número 13. Es claro diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice que toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Si nosotros no tomamos toda la armadura de Dios, entonces vamos a caer y vamos a flaquear. Por eso tomamos la armadura de Dios para estar firmes. ¿Para qué? Para estar firmes ¿en qué día? En el día malo. Y vuelvo y le repito, el día malo no es cuando aparezca el anticristo. El día malo es cada día. El día malo es la acechanza de Satanás sobre nuestras vidas. Finalizo con Apocalipsis capítulo número 12, por favor. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo número 12, verso número 11. Apocalipsis capítulo número 12, verso número 11, y aquí terminamos. Dice la palabra en el verso número 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo voy a leer otra vez. Y ellos lo han vencido. ¿Quiénes han vencido a Satanás? La iglesia verdadera que milita con la armadura puesta. 2, dice aquí, hemos vencido ¿a quiénes? Hemos vencido, pero ese vencer es ahora y permanentemente hasta cuando Cristo venga. Por eso dice, y ellos le han vencido, que se supone que en esto que está hablando Apocalipsis usted está ahí y yo estoy ahí. Se supone. Y si usted no está ahí, usted un día lo va a lamentar, que lo leyó, pero no lo vivió. Y por eso el Señor dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, al lago de fuego y azufre. Terrible eso, ¿no? Dice, pero yo estuve allí. Sí, pero no permaneció, pero no veló, pero no oró, pero no estuvo con la armadura puesta para resistir el día malo, el ataque del diablo, de Satanás, de sus demonios. Pero no pudo, cayó. Débilmente cayó, todo el tiempo cayó, la carne fue superior, le gustó más el sexo ilícito, la fornicación, el adulterio, las rumbas. Le gustó más el mundo, le atrajo más el mundo, le atrajo más las cosas de este mundo. Su vida de la carne le atrajo más. Eso le llamó más la atención, aunque tenía el nombre de Jesús aquí, pero no aquí. Y el Señor le va a decir, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Pero fuiste a culto? Sí, fui a culto muchas veces. Escuché la palabra, pero no
realmente no resistí a Satanás. Por el contrario, me uní a él. Terrible eso, ¿no? Y por eso el Señor le dice, hacedor de maldad, nunca os conocí. Por eso Apocalipsis dice, ¿quiénes lo han vencido? Realmente hemos vencido y vamos a vencer y estamos venciendo a Satanás por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero, dice la palabra una vez más. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Punto fundamental, la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús no hay victoria. ¿Entiende usted, iglesia? Sin la sangre de Jesús no hay victoria. Usted puede decir, no, yo soy católico, otro dirá, yo soy evangélico, adventista, mormón. Usted puede ser de la religión que sea. Usted puede ser lindísima gente, pero si no tiene la sangre de Cristo en su vida, no hay salvación. Dice, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 2, por medio de la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? La palabra de Dios, que la conocemos, que la vivimos y que la predicamos. Escúcheme bien, que la conocemos, que la vivimos, que la predicamos. Y si usted solamente medio la lee y no la vive, y lo que es peor aún, no la predica, entonces está errado, mi amado hermano. Tenemos que despertarnos. Por eso dice, le hemos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Hemos predicado su palabra y finaliza diciendo ese mismo verso, ojo con eso, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ha menospreciado su vida hasta la muerte para servir al Señor? ¿Usted ha menospreciado su vida o usted ama más la vida de aquí abajo, la de aquí? Usted tiene más tiempo para otras cosas, menos para orar. Eso es que usted no quiere menospreciar su vida física. Usted prefiere su vida física que la vida espiritual. ¿Entiende usted lo que dice Apocalipsis? Es claro diciendo, sí que el Espíritu Santo nos dio su poderosa palabra. En conclusión, mi amado hermano y amigo, en esta mañana, el enemigo anda entonces como un león rugiente buscando a quien devorar en estos últimos días finales. La única potestad que lo vence es la vida de fe por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio y por medio de que hemos despreciado nuestras vidas físicas aquí en la tierra para servirlo a Él y nosotros permanecer en su poderosa palabra. Valoramos más la vida espiritual que la vida física. ¿En dónde pasa usted más tiempo? ¿En lo físico o en lo espiritual? Hay que hacer un balance, iglesia. ¿En dónde pasa usted más tiempo? ¿En lo físico o en lo espiritual? Cada creyente, esta es la conclusión, cada creyente debe conocer al diablo. Usted abrirá los ojos, pero ¿cómo así? Sí, cada creyente debe conocer al diablo. Debe conocer su forma de actuar, debe conocer a los demonios, debe conocer los principados y las potestades, debe saber cómo actúan, cómo engañan. La Biblia nos habla claramente sobre ese tema. Es clarísimo. Tesalonicenses es claro. Ezequiel es claro hablando sobre ese tema. Apocalipsis es claro sobre ese tema. Los evangelios son claros hablando sobre ese tema. Y la iglesia no puede desconocer. Así que debemos resistir con el crecimiento de la verdad y con el conocimiento de su poderosa palabra, con el poder de Dios. Entonces, mi amado hermano, la conclusión es que si usted y yo conocemos la palabra, vivimos la palabra, conocemos a Satanás, las artimañas del diablo, podemos entonces enfrentarlo porque tenemos la armadura de Dios puesta. Oramos, velamos, permanecemos para resistir el día malo, para resistir al diablo. Entonces nosotros triunfamos en nuestra vida diaria con el poder del Espíritu Santo. Sus poderes y su poderosa palabra y su Espíritu Santo nos ayudan a permanecer en Él y a triunfar en nuestra vida de fe. Que su Espíritu, mi amado hermano, triunfe cada día.
Que su espíritu realmente triunfe cada mañana. Que su espíritu realmente triunfe todos los días de su vida. Un verdadero hombre y mujer exitosa es la que triunfa en la vida del espíritu, no la que triunfa en la vida secular. No se compare con el médico, el ingeniero, el doctor, el que habla 4 idiomas, porque eso es un éxito que es simplemente un éxito de aquí abajo por unos años. Pero el que triunfa en la vida de fe es el que vela, ora, permanece en Cristo. Está puesta la armadura de Dios sobre su vida y vence a Satanás, a los principados y a las potestades. Esa es la verdadera lucha que usted y yo tenemos a diario y que tenemos que ser valientes en enfrentarlos, porque ya tenemos la victoria asegurada por medio de la sangre del Cordero. Padre,